Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por la bendición de que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Gracias, Padre. Gracias. Bendecimos a cada uno de los hermanos que tienen a bien recibir estas clases bíblicas, las cuales compartimos de manera que podamos seguir llevando el Evangelio como es nuestra comisión junto con el Espíritu Santo para dar a conocer la palabra de Dios, esa palabra en la que nuestro Señor Jesucristo le pidió al Padre que nos santificara en su palabra. Y es por eso que debemos servir la palabra y la estamos sirviendo con el denuedo y con el amor con que hemos sido servidos. Gracias, Padre, gracias por tu amorosa presencia. Que sea tú bendiciendo a Laura, que nos va a conducir por estas clases, que sea tú bendiciendo a cada uno de las que le están recibiendo y a todos los que están compartiendo. Gracias, Señor. Bendiciones para cada uno de ellos. Amén. Laura. Amén. Dios le bendiga abundantemente. Estamos hoy para concluir el libro a los Efesios con la segunda parte del capítulo 6, que trae una enseñanza acerca de la lucha espiritual o la lucha en contra de las tinieblas. Después que el apóstol viene dando desde los primeros capítulos, versículos, instrucciones acerca de la vida cristiana en todos los ámbitos en donde se desarrolla la vida del cristiano, hay instrucciones específicas. Viene ahora cerrando este libro con una enseñanza sumamente importante para lo que es la vida espiritual y nuestra relación con el mundo de las tinieblas, cuál es nuestra posición ante las tinieblas, de acuerdo a lo que nos habla aquí el apóstol Pablo en Efesios 6 a partir del versículo 10. Hoy concluimos el libro a los Efesios y la próxima semana estaremos iniciando una nueva enseñanza de algunos de los otros libros de la Biblia, porque queremos continuar desarrollando estas lecciones que sabemos que son de edificación para sus vidas y que nos ayudan a poder ir madurando y crecer en el Señor, a crecer en la palabra, porque es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Iniciamos con lo que está en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, esto después que da todas esas enseñanzas y viene finalizando una carta en la que Pablo ha establecido cuidadosamente nuestro lugar en Jesús, nuestra básico andar en Jesús. Esta última sesión se trata con ese andar, a la luz de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, a la luz de la gloriosa posición que tenemos nosotros como hijos de Dios, a la luz de su gran plan desde la eternidad en la que Dios nos ha dado parte, a la luz del plan para lo que es la madurez en la vida cristiana y del crecimiento que Dios nos da, y a la luz de la conducta, la cual Dios llama a cada creyente a vivir, a la luz de ser lleno de su espíritu y nuestro andar en el espíritu, a la luz de todo esto, y dice que hay una batalla en la vida cristiana, que cada cristiano está liberando una batalla. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceo en el Señor y en el poder de su fuerza. Inicia el apóstol. Pablo literalmente escribió fortaleceo a sí mismo en el Señor. Quizá tomó la idea de Primera de Samuel 36 y David se angustió mucho porque hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno con sus hijos y con sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. La enseñanza que trae el apóstol en este cierre de carta a los Efesios detalla lo que es la guerra espiritual. En estos pasajes presenta dos componentes esenciales. Primero, que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Luego dice, vestido de toda la armadura de Dios. Las dos son esenciales y mucha enseñanza hay en cuanto al combate que el cristiano debe llevar y que muchas veces descuida. Dice, si toma un hombre débil, el cual apenas se puede parar y le pone la mejor armadura, enseguida este soldado va a ser ineficaz, no va a poder trabajar porque no está fuerte para llevar todo el peso de una armadura. Por eso habla primero, fortaleceos en el Señor, fortalezcanse y en el poder de su fuerza, que no es en nuestro poder, que no es en nuestra fortaleza. Está poniendo claro el apóstol en qué debemos enfocarnos. No es usted que libera la batalla, no es usted que derrota al enemigo. Y fortaleceo en el Señor y en el poder de la armadura de Dios. Entonces, si la persona no está fuerte y se pone esta armadura, será fácilmente derrotado. Entonces, para equiparse en lo que es la lucha, el combate espiritual, lo primero es empezar a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de que se le dé al soldado su arma, primero que se le enseña a disparar, se le entrena. Todo militar pasa por un entrenamiento básico, por un entrenamiento táctico para poder enfrentar al enemigo. Un gran propósito para el entrenamiento básico de los nuevos militares es que puedan construir su fuerza física, que puedan fortalecerse. Creo que en todos los países en que hay ejército, los soldados antes de enlistarlo y darle un arma y mandarlo a la calle, pasan por un entrenamiento físico fuerte para ver su resistencia, para ver cómo esto se fortalece. Es como si el ejército le dijera al soldado que te vamos a dejar la mejores armas y la armadura más fuerte posible. Entonces, y en el poder de su fuerza. Eso nos muestra de cómo tomar fuerza que no es de nosotros. Entonces, no sucede solamente como un dicho de palabras, sino que está hablando de que es en una realidad, no es solamente mencionar, que la palabra dice que soy fuerte en el Señor y que tengo su fuerza y que tengo su poder. No es una palabra mágica, no es que usted diga y por generación espontánea viene su fortaleza. No puede andar diciendo fortaleceo en el Señor y otra vez esperando a que suceda, sino que está hablando de un entrenamiento, así como se entrena un soldado para la batalla, vestido de toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. El énfasis es en toda la armadura de Dios. Dios le da al creyente un set completo, un equipo completo. Él nos manda a la batalla con todo lo que necesitamos y lo pone a nuestra disposición. Pero primero, ese reconocimiento de entrar en ese entrenamiento con Dios, fortalecernos y poder usar las armas. En Lucas 11:21, Jesús habla del hombre fuerte que está totalmente armado, pero el cual es despojado de toda su armadura cuando llega uno que es más fuerte y le derrota. Sabemos que Jesús desarmó a todos los principados y a toda la potestad. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ello en la cruz. Jesús despojó a los principados y a la potestad y lo exhibió triunfando sobre ello en la cruz. Esta armadura es de Dios en el sentido de que es de Él y en el sentido es de que es su armadura. En el Antiguo Testamento es el Señor quien usa la armadura.
podemos ver que nos dice Isaías 59:17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Era creyente. Romano 8:37 nos dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Expresamos el poder que tenemos en Dios al estar como firme. En alguno de los estudios o desde que empezamos estos estudios de la palabra, estamos recalcando que lo importante de que el cristiano permanezca en la palabra, que permanezca firme en la palabra. Entonces, aquí dice, para que puedan estar firmes. Entonces, buscando de Dios, leyendo la palabra, conociendo este libro de instrucciones de vida para el cristiano, podemos estar firmes. Las maquinaciones de Satanás en contra de nosotros llegan no llegan cuando nosotros nos ponemos firmes en contra de ellos o en contra del poder de Dios. Entonces, siempre estamos expuestos, dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo nos llama al creyente a entrar a la guerra espiritual. Él simplemente está anunciando esto como un hecho. Él está diciendo, es un hecho, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que nosotros sí luchamos contra principado, que es mucho más, que estamos en una batalla espiritual y que si ignoramos ese hecho, muy probablemente no vamos a estar ganando la batalla porque no estaremos entrenados y vamos a estar caminando en el terreno del enemigo, a las órdenes del enemigo, y no vamos a estar viviendo la vida abundante que Dios quiere que vivamos cuando le conocemos. El hecho de que nuestra batalla no es sangre, no es carne, está perdido en muchos cristianos, quienes ponen todos sus esfuerzos en esa dirección, a creer que los ataques que vienen fue la otra persona, fue una persona X, fue tal situación. Aquí la palabra dice que el cristiano no está en una batalla ni con carne ni con sangre. Está diciendo no es con el género humano. No es con ese género. Entonces, muchas veces ponemos nuestro esfuerzo en la dirección de confrontar al género humano que nos hace la contra. La idea de Pablo es más, y lo expresa también en 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces, Pablo le está llamando la atención al creyente de que ya deje de perder el tiempo creyendo que su lucha, su batalla es con el género humano. Ni tenemos armas humanas, carnales, no tenemos armas de sangre ni de carne y no estamos luchando con sangre ni carne. Dice que son armas poderosas en Dios para destruir fortaleza. Entonces, Pablo utilizó la variedad de términos para referirse a nuestros enemigos espirituales. Entonces, que debemos tener como en diferentes niveles o diferentes rangos como si fuese un ejército. Y que todos ellos, independientemente del rango en que sean colocados, tienen una sola meta, derribar al plano donde Cristo le ha puesto. Efesios 6:11 nos dice que toda nuestra guerra es el de combatir los engaños del diablo.
Al final del día es totalmente irrelevante si el oponente al que nos enfrentamos es un principado, es una potestad o es un gobernante de las tinieblas de este siglo. O de manera conjunta si son todos los miembros de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que son las categorías que el apóstol está mencionando aquí. Todos son parte de ese ejército espiritual que está organizado y que está establecido en rango bajo la dirección de Satanás, el diablo, quien viene a nosotros con sus engaños. Romanos 8:38 nos dice que los principados no nos pueden apartar del amor de Dios. Por tanto, hay un límite para ese poder, porque la palabra lo ha establecido y Dios ha establecido, y Dios tiene cerco, tiene un vallado alrededor de los suyos. Y dice que ni aún los principados ni la potestad no pueden apartar, pueden dejar que el amor de Dios para con nosotros. Efesios 1:20 nos dice que Jesús está en el trono del cielo, muy por encima de principado y potestades. Colosenses 1:16 nos dice que Jesús creó a los principados y potestades. Jesús es la cabeza sobre todo principado y potestad. Por lo tanto, Jesús no es el opositor de Satanás o principado. Efesios 3 nos dice que la iglesia puede dar a conocer la sabiduría de Dios. Entonces, es Jesús que está por encima de todo. Lo pudimos ver en ese primer capítulo de Efesios, donde se le da el lugar de preeminencia a Jesús, que Él está en el trono y que Él gobierna sobre principados, sobre potestad y sobre toda autoridad. Primera Corintios 14:24 nos dice, si tienen que esto tiene un final. Un día su propósito se cumplirá y Dios ya no le dejará trabajar más. Por tanto, Dios tiene un propósito al permitirle trabajar. Vemos que dice la palabra, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya asumido todo demonio y toda autoridad y potencia, que está limitado el operar del enemigo, de su principado y su potestad, pero que llegará un momento que será totalmente suprimido su accionar para con el pueblo de Dios. En Colosenses 2:15 nos dice que Jesús despojó a los principados y a la potestad en la cruz. Por tanto, nuestra victoria está arraigada en lo que Jesús hizo, en lo que no en lo que nosotros podamos hacer, no en lo que nosotros hacemos. Nuestra responsabilidad es seguir la obediencia, seguir la santidad que ya Él nos ha dado y estar firme en la palabra. Lo que hoy nosotros hacemos es la apropiación y la aplicación de lo que ya Jesús hizo. Jesús es el que hizo la obra, que despojó a los principados y a la potestad cuando triunfó sobre ellos en la cruz. Nuestra victoria está arraigada en el hecho de que Jesús obtuvo la victoria para cada uno de nosotros. Entonces nosotros solo nos debemos apropiar y aplicar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. En el versículo 13, por tanto, tome toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo en firme. Pablo introduce nuevamente la idea, toda la armadura de Dios. En este versículo 11, en el siguiente pasaje, él detalla los artículos específicos que están relacionados con la armadura de Dios. En este versículo simplemente declara cuál es el propósito principal de la guerra espiritual y de la armadura. Por tanto, tomen la armadura que es de Dios para que puedan resistir el día malo y habiendo acabado, estar firme, puedan resistir las amenazas, los engaños, los ataques del enemigo, y con esta armadura promete que han de estar firmes.
Sin el poder de Dios y la protección de la armadura espiritual, es imposible que podamos estar firmes en contra de los ataques de nuestro enemigo espiritual, para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado que estén firmes. Esto describe en qué utilizaremos el poder de Dios y la armadura de Dios. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Dios le da al cristiano una posición gloriosa por mantener, por medio de la fe esa firmeza en lo que es la guerra espiritual. Estamos firmes en la gracia, Romanos 2:5, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes en el Evangelio. 1 Corintios 15:1. Además os declaro, hermano, el Evangelio que se le ha predicado, el cual también han recibido, en el cual también perseveran. Estamos firmes en valor y poder. 1 Corintios 16:13. Velad y está firme en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Estar firme en la fe. 2 Corintios 1:24. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe están firmes. Entonces, hay una posición para todo cristiano en esta batalla espiritual, porque hay que estar firme. Estamos firmes por Jesús en la gracia, en el poder, en la fe, en su evangelio. Estar firme en la libertad cristiana. Conocemos su verdad y su verdad nos ha hecho libre. Estar pues firme en la libertad con que Cristo le hizo libre y no se sujete nuevamente al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Está firme en la unidad cristiana. Filipenses 1:7. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlo o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio. Estar firme en el Señor. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén firmes en el Señor amado. Deberíamos estar firmes, perfectos y completos en la voluntad de Dios. Pablo dice a los colosenses en el capítulo 4, versículo 12, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Debemos estar firmes, perfectos y completos. Y no depende de nosotros, no depende de nuestra posición, de nuestra condición natural, sino por lo que Cristo ha hecho. Entonces tenemos una posición gloriosa en Dios. Hemos sido libertados, hemos sido llamados a la unidad, hemos sido llamados a estar firmes, a ser perfecto y completo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En 1 Pedro 5 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Considerando estos versículos, hay muchas cosas ligadas a estas palabras de firme. Podemos ver los versículos que hemos visto anteriormente, cómo hay un llamado de que el cristiano debe permanecer firme en la palabra. Ahora dice el apóstol Pedro, sé sobrio, ¿verdad? Significa que vamos a ser atacados, significa que no debemos desanimarnos, caminar con hombros caídos, en tristeza, en amargura, como el que no tiene certeza o con doble ánimo ante la batalla espiritual. Significa que estamos en nuestra posición de alerta. Velad y sé sobrio, estén firme. Da a conocer al enemigo y sus estrategias, pero le está dando al cristiano
las estrategias y las armas con las cuales va a permanecer firme. Significa que no nos rendimos, ni siquiera estamos pensando en retirarnos. Efesios 14:15 está pues firme. Nuevamente dice el apóstol, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Podemos solamente estar firmes cuando se nos equipa con la armadura de Dios que nos ha dado en Cristo Jesús. Cada aspecto de esta armadura es simbólica, responde a una dinámica específica y especial dentro de lo que es la vida cristiana, la cual nos habilita para poder estar firme en contra de los ataques espirituales. El orden en el cual estas piezas de la descrita es el orden en el cual el soldado se la pondría o la podría usar. Dice, ceñido los lomos con la verdad. La verdad es representada simbólicamente como un cinturón, el cual protege el abdomen y en el cual se levanta o se ata el vestido para poder luchar efectivamente. El cinto donde se cuelgan las armas para enfrentar al enemigo. Vestido con la coraza de justicia. La justicia es representada con una coraza, la cual provee una protección especial para los órganos vitales. No podemos pelear en contra de nuestros enemigos espirituales en nuestra propia justicia. La justicia de Dios es nuestra coraza, es nuestra armadura. De la misma forma que un soldado no puede pelear efectivamente sin su coraza, así espiritualmente nosotros debemos estar acorazados con la justicia. Por eso no se concibe la injusticia en un hijo de Dios, en uno que se llama cristiano, en un conocedor de la palabra. La verdad es el vestido, ese cinturón que te ciñe, está firme en los lomos y con esa verdad, y vístase con la coraza de la justicia. Esto no es nuestra propia justicia, la cual ganamos, no es un sentimiento de justicia, sino una justicia que se recibe por la fe en Jesús. Dice que nosotros, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, estamos justificados. Recibimos la justicia de Dios. Nos da un sentido general de confianza y nos da la conciencia de nuestra posición y firmeza. Vestido con la coraza de justicia. La coraza de justicia es nuestra mejor defensa en contra del sentido de opresión espiritual y de penumbra que viene en contra nuestra con los ataques del enemigo. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El apresto del evangelio es representado por Satanás, que protege el calzado. El calzado que usaban los soldados romanos. Nadie puede luchar efectivamente o efectivamente hacer los asuntos de una guerra, de una batalla, sin estar bien equipado. El apresto significa un fundamento preparado. Cuando se va a nivel secular a lo que es la enseñanza de los niños, cuando entran desde materno, a ese proceso se le llama apresto, porque ahí se están cimentando, se están fundamentando las bases para todo lo que el niño va a aprender en lo que es la vida escolar. Entonces, aquí está mandando que tengamos un fundamento firme y preparado. El evangelio provee el calzado para todo lo que nosotros hacemos, sin importar lo poderoso que sea el resto de tu cuerpo. Si está herido de tus pies, era una presa fácil para el enemigo. Por eso habla que calzado los pies con el fundamento del evangelio, con el fundamento de la palabra. Vemos que nos dice Isaías en comparación con lo que Pablo está hablando, Isaías 52:7. Calzados los pies, cuán hermosos son los montes, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación,
del que le dice a Sión, tu Dios reina. Pablo seguro tenía en mente esta idea cuando se refería a calzado los pies, porque aquí se refiere a que cuán hermosos son los montes sobre los pies del que trae la buena nueva del evangelio, cuando está hablando de ese enviado de Dios a llevar la palabra, y cuando regresa con paz y gozo, dando ese mensaje fundamentado en la palabra, el mensaje de salvación. Efesios 6:16, sobre todo, tome el escudo de la fe, con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, en realidad tiene la idea de que, añadiendo lo que se explicó anteriormente, entonces viene 3 piezas más. Esta pieza de la armadura es más importante que cualquier otra. Entonces, sobre todo, por eso hace sobre todo, preste atención. O sea, que ya se le ha anunciado que deben colocarse previamente, son importantes, pero sobre todo, alguna de las armaduras debemos vestirla todo el tiempo y debemos tenerla como fundamento firme. Debemos estar arraigados con el cinturón de la verdad y con la coraza de justicia y con la bota del evangelio, con la bota de combate siempre puesta. Pero sobre todo, toma el escudo de la fe, con que pueda apagar los dardos de fuego del maligno. La fe es representada acá por un escudo. El lugar el cual nos va a proteger a nosotros de los dardos de fuego del enemigo. Estos esfuerzos persistentes de los enemigos demoníacos y de los incrédulos. El escudo que Pablo describe no es el que se muestra a veces en la película o en las historias, redondo y pequeño, sino que es un escudo largo que cubre, totalmente oblongado, que cubre, protege todo el cuerpo. En las guerras antiguas, estos dardos de fuego eran lanzados en gran número. Al principio del ataque eran montones de dardos, no era que tiran un dardo, sino que tiran cientos. La idea no era solamente herir al enemigo, sino y así poder confundirlo, asustarlo, herirlo y hacer que retroceda. Entonces, arma como pensamientos, sentimientos, imaginaciones, miedos, mentira, duda, tristeza, pueden ser lanzados a nosotros como dardos del enemigo, dardo de fuego. La fe la regresa de nuevo. La fe en Dios nos vuelve a la palabra y esta nos hace estar firmes. Toma el yelmo de la salvación. En el mundo antiguo, este era un tipo de casco, gorra de cuero, tachonado con metal para darle mayor fuerza. Algunos tenían un tipo de plumaje o alguna decoración añadida para identificar al soldado o al regimiento al cual pertenecían. La salvación es mostrada como un tipo de yermo, como un casco, protegiendo el material esencial. Un soldado sería totalmente inútil y débil si va a la batalla sin su yelmo, sin su casco de protección. Primera Tesalonicenses 5:8 habla del yelmo de la salvación en conexión con la esperanza de la salvación. El yelmo de la salvación nos protege en contra del desánimo, en contra del deseo de rendirnos, dándonos esperanza, no solamente de saber que somos salvos, pero que seremos salvos y que desde la eternidad Él nos escogió para salvación. Es la seguridad que Dios triunfará. Entonces, el yelmo de la salvación va a protegernos de todo pensamiento de desánimo, de derrota, porque el Señor ya obtuvo la victoria. Una de las armas más efectivas del enemigo contra los cristianos es el desánimo, que a veces empezamos a actuar en nuestros sentidos naturales y viene el desánimo y empezamos a ver las circunstancias y empezamos a ver todas las situaciones que nos rodean y a pensarla
y a entristecernos y a dejarnos oprimir. Pero la palabra nos está diciendo cuál debe ser nuestra posición por lo que Cristo hizo. El yelmo de la salvación es esa convicción, esa esperanza de que somos salvos y que el Señor obtuvo la victoria y que por tanto nosotros somos victoriosos. Cuando nosotros estamos debidamente equipados de salvación, es difícil que podamos estar desanimados. Luego continúa la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La idea es que el Espíritu provee una espada para cada uno de nosotros y esa espada es la palabra. Vemos que todas las armas anteriores que se han mencionado tienen que ver con protección, tienen que ver con defensa. Todas estas armas, solo hay un arma que se nos da que es ofensiva, que es de ataque y es la espada. Y es la palabra de Dios. Para utilizar efectivamente la palabra del Espíritu, no podemos pensar en la Biblia como un libro de historia bonita, de cuentos mágicos, o atarnos un versículo alrededor del cuello, o tenerla en la billetera, o tenerla en el bolso. No es un amuleto mágico. Para usar la espada efectivamente, la debemos tener como la palabra de Dios. Cristo es la palabra y nos manda a estar firme en esta palabra. Si no tenemos confianza en la inspiración de la escritura, que es la espada en verdad que viene del Espíritu, que fue inspirada por Dios, fue escrita por diferentes hombres de diferentes épocas, de diferentes culturas y que trae un mensaje único, que es Cristo como Rey y Señor y que vino y venció la cruz para traernos de la muerte a la vida. Entonces no podemos usar la palabra de manera efectiva si no estamos convencidos, si no estamos arraigados, si no estamos conscientes de que la palabra es inspirada por Dios. También debemos tomar la espada del Espíritu en el sentido de depender que Él nos puede ayudar a utilizarla. La palabra de Dios se revela, por eso dice que la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra nos da ese sentido de que podemos utilizarla, de que es la respuesta para toda necesidad, que es nuestra arma de ataque. No solamente el Espíritu nos da las escrituras, Él las hace que cobre vida en nosotros. Con lo que le decía anteriormente, es vida. Y una palabra puede tener una revelación por el Espíritu para mi persona y esa misma palabra por el Espíritu tiene una revelación para usted en el momento en que la está necesitando. Él hace que esta palabra, el Espíritu de Dios hace que esta palabra cobre vida en nosotros y nos equipa con la confianza correcta con esta espada en el tiempo correcto. El utilizar efectivamente la espada lleva práctica. El gran ejemplo de esto era Jesús combatiendo las tentaciones de Satanás en el desierto. Si podemos ver en el libro de los Evangelios, cuando dice que Jesús fue tentado en el desierto, usando la espada de la palabra de manera práctica y efectiva, el enemigo fue derrotado. Salmo 31:1 dice, líbrame en tu justicia. Eso nos ayuda a entender el verdadero significado de que el justo por la fe vivirá. Entonces, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos dice o trae la idea que el Espíritu provee una espada para nosotros. Y esa espada es su palabra. Podemos usarla de manera efectiva. Podemos con convicción creer que Cristo ha sido revelado
por esta palabra, que Cristo es la verdad, que Cristo es la palabra y que ella nos ayuda a tener la victoria contra las acechanzas del enemigo. Luego en Efesios, versículo 18, continúa, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo de hablar. La idea en todo tipo de oración nos indica que debemos utilizar cualquier tipo de oración en que podamos pensar: grupo de oración, oración individual, oración en silencio, oración clamando, oración mientras camina, oración de rodilla, oración elocuente, oración gimiendo, oración constante, oración ferviente o simplemente orar. Pero dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica para todos los santos. Podemos estar en la batalla espiritual no solamente por parte nuestra, sino por parte de otra persona, porque el apóstol aquí le está diciendo: oren en todo tiempo, con toda oración y velando en ello con toda perseverancia, y suplica y pide por todos los santos. Y en ese momento él hace una petición especial también por él. El soldado no está preocupado por su seguridad. Ellos sienten un instinto de proteger y hacer guerra en favor de los demás. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra. Después de traer la idea de la guerra espiritual, puede ser que esta puede ser peleada a favor de nosotros. Pablo le pide a sus lectores que oren por él. Pero vea la petición de oración del apóstol Pablo. Y si vemos en las diferentes cartas del apóstol Pablo, cuando él pide oración, ¿cuál es siempre la oración de Pablo? Para poder ir, para poder predicar, para poder enseñar. No vemos a Pablo haciendo larga lista de peticiones en su mente natural y en sus sentidos naturales, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo pudo haber pedido oración por un montón de cosas, como a veces nosotros hacemos, que cuando dice alguien tiene petición de oración y empezamos a hacer la gran lista de peticiones de acuerdo a nuestro sentido natural y de acuerdo a nuestra carne. Él quería que ellos oraran para que él tuviera muchas puertas abiertas para hablar con denuedo de la palabra. No podemos imaginar a Pablo pidiendo muchas cosas, pero su corazón y su mente estaban fijas en una responsabilidad, que era un embajador del evangelio. Y la petición que vemos recurrente de este apóstol ante las iglesias que él había levantado era orar para que él pudiese abrir su boca y llevar la palabra, que oraran para que él pudiera ir a visitarlo, a confortarlo, a animarlo, a instruir. Cuando él habla de, o la idea de abrir mi boca, es que pueda hablar de manera clara. Y él añadió con denuedo. Pablo pidió por la oración, la cual le permite proclamar el evangelio de manera clara y con temor delante de Dios, de manera reverente delante de Dios. Y él dice: soy embajador en cadena. La antigua palabra griega que se utiliza para cadena son esos grilletes que se le ponían a los prisioneros, pero también puede ser utilizada como un adorno que se usa alrededor del cuello o de la muñeca de los ricos y los poderosos. En ocasiones especiales, los embajadores usaban tales cadenas para mostrar la riqueza, el poder, la dignidad del gobierno al que ellos representaban. Pablo consideraba que sus cadenas de la prisión eran en sí el adorno glorioso de un embajador de Cristo, que sus aflicciones, sus prisiones, el estar encadenado, era para él el adorno de la gloria de Cristo, porque él se había propuesto predicar el evangelio, predicar a Jesús, predicar la verdad. Y podemos ver en todos sus escritos con el denuedo y el énfasis que él
aborda las iglesias, a los nuevos creyentes y a los no creyentes para que puedan vivir por la palabra. El versículo 21 continúa el apóstol Pablo diciendo, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber a Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para eso mismo, para que sepan lo tocante a nosotros y consuele vuestros corazones. Tíquico era un asociado de Pablo que se menciona en otras cartas, en los Hechos, en Colosenses, en Timoteo, en Tito. Al parecer él fue muy seguido utilizado por Pablo como un mensajero, para que también, dice, ustedes sepan de mis asuntos. Entonces, recordemos que en esta ocasión Pablo estaba encarcelado y él mandaba la carta, y aquí establece que lo está haciendo saber por este asociado de él, pero este otro hermano, para que consuele vuestros corazones. Pablo quería que este siervo consolara a los efesios, y cualquiera que leyera la carta sobre la condición de Pablo durante su prisión en Roma pensaría que era como lo contrario, que la iglesia debe mandarle consuelo a Pablo porque él está en prisión. Pero recordemos que Pablo estaba plenamente convencido de que sus cadenas eran la gloria de Jesús sobre su vida. Entonces, que él no estaba en aflicción, que él estaba, aunque estaba ahí preso, la palabra no estaba presa, y él continuaba con su ministerio como un embajador de Cristo, enviando la palabra. Entonces, continúan las palabras finales: paz sea a los hermanos, amor con fe, y de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Pablo concluye la carta de manera que, como él la empezó, haciendo referencia a la gracia, haciendo referencia a la paz, dos piedras angulares y esenciales para la vida cristiana: el amor inalterable, sin corromperse, genuino, verdadero. La idea bien podría aplicarse a un amor que no muere, que no perece. Nuestro amor por el Señor debería ser sin esa condición o esa peligro de que pueda morir. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Que el amor de nosotros hacia el Señor no se corrompa, no se altere. Que las circunstancias no minen nuestras vidas para que este amor se apague. Pablo termina pronunciando una bendición a su manera de ayudar a los efesios a caminar en toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Entonces, concluye esta carta y el apóstol anima a la iglesia de los Efesios, anima a la iglesia de hoy, de que permanezcamos en ese amor inalterable por el Señor, que permanezcamos en esa conducta, en esa vida que Dios quiere, y que permanezcamos sobre todo en su palabra, la cual nos ayuda a tener una vida abundante, el cual nos ayuda a poder vivir con gozo, el cual nos ayuda a dar testimonio de que somos hijos y no siervos. Dios le bendiga abundantemente. El pastor Huáscar concluye esta lección. Durante la semana le estaremos anunciando por las redes cuál es el libro que iniciaremos para el próximo viernes. Dios le bendiga abundantemente. Y el pastor. Bendiciones y bendecidos estamos todos, Laura, por esta gloriosa clase acerca del libro de los Efesios, y sabemos y aprendemos qué es lo que Dios dice de nosotros, que nosotros somos, y en esta palabra hemos aprendido que somos embajadores. Un embajador es alguien que representa a un gobierno o a un país, y como lo representa, tiene toda la autoridad de traer el mensaje de ese país, de esa nación, a ese otro lugar donde está. Pues nosotros, cada uno de nosotros como creyentes, somos embajadores
de Cristo. Somos embajadores de la palabra. La palabra es la autoridad que el Señor nos da, es el evangelio para que nosotros como embajadores lo representemos a Él. Que cuando nosotros hablemos, cuando nosotros decretemos, cuando nosotros enunciemos, estamos hablando cual si fuera el mismo Dios comunicándose con cada uno de los hermanos. Tenemos esa autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros somos justos, pero no por nuestra justicia, sino por la justicia que nos adjudicó el Señor cuando Él nos justificó en la cruz del Calvario ante Dios. Dios ahora nos mira como justificado, como justo. Entonces, esa justicia que nosotros tenemos y que somos los justificados, es por la gran acción de nuestro Señor Jesucristo, quien nos hizo apto para poder entrar al trono de la gracia a rostro descubierto y poder hablar con nuestro Padre y poder representar nuestro Padre. El evangelio que estamos recibiendo nos está diciendo cuál es la autoridad del creyente, que no es poca cosa, es la misma autoridad de Cristo, es la misma autoridad de Dios, porque Él es quien dice de nosotros que somos sus embajadores, que somos su representante, y que cuando nosotros, por eso vienen estas clases que enseñan todas las herramientas que tenemos y que el Señor nos ha dado, no es que nos las va a dar, ya Él nos las dio, Él nos dio las llaves del infierno para que el infierno no prevaleciera en contra de nosotros y que esté al estrado de nuestros pies. Así es la verdad, así es que nosotros somos delante de Dios y así es que verdaderamente eso es lo que somos. Tenemos la autoridad de la palabra, esa palabra que es más cortante que una espada de dos filos. La palabra es Cristo y Cristo sigue enfrentando al enemigo a través de su palabra para que el enemigo no pueda tener ningún asunto que ver con lo que somos iglesia. Todo el que es iglesia tiene toda la autoridad de sacar del camino al enemigo. Tiene toda la autoridad de imponer mano y sanarán, porque la enfermedad es una representación del mal del enemigo. Él fue el que trajo la enfermedad. Por lo tanto, nosotros tenemos la autoridad de parte de Cristo de que nosotros, en nombre de Él y por su sangre, decretemos salud, decretemos prosperidad, decretemos paz y decretemos amor. Y todo esto se va a realizar en el nombre de Cristo Jesús. Y esa es la verdad. Somos embajadores de Cristo. Somos embajadores del Padre. Somos representantes autorizados para llevar el evangelio, para llevar la verdad, para llevar su palabra, para llevar a Cristo al mundo. Y es por eso que esta clase la hemos recibido como ministerio. CISA La Verdad TV es un ministerio de la palabra, de la enseñanza bíblica que nos trae esa paz y esa libertad que recibimos no solamente al impartirla, sino al compartirla y recibirla nosotros también. Porque cuando estamos siendo educados, estamos siendo todos educados. Los que educamos, porque así es la palabra por todos los lados nos enriquece. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes que tienen a bien recibir esta, que sea el Señor bendiciéndole ahora y para siempre. Laura, bendición. Dios te bendiga grandemente y continuamos con el nuevo libro el próximo viernes. Bendiciones.